Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con los estudios que estamos llevando acerca del Espíritu Santo. Recuerden que comenzamos a examinar una faceta muy poco conocida del Espíritu Santo y es que es nuestro consejero. Y la iglesia está llamada a vivir por encima de su propia capacidad. Está llamada a vivir en un plano tan elevado que ningún ser humano puede vivir de ese modo en su propia capacidad y fuerza. Por eso necesitamos ser dependientes del Espíritu, como lo estudiamos el día de ayer. El cristiano más humilde está llamado a vivir un milagro, una vida moral y espiritual de tal intensidad y pureza que ningún ser humano puede lograrlo sola o sola. Solo Jesucristo puede hacerlo a través de nosotros. Él quiere que el Espíritu de Cristo venga sobre su pueblo y esta inspiración divina de lo alto nos afecta mental, moral y espiritualmente. Pero ¿cómo prepararnos para Él? Esa fue la pregunta que se quedó en el aire el viernes. ¿Cómo debemos prepararnos para la obra de Dios en medio de nosotros por su Espíritu? Nos convendría detenernos y dejar todos nuestros afanes, buscar la quietud, adorar a Dios y esperar en Él. No nos volvemos muy populares cuando le recordamos a las personas que somos un grupo de gente carnal, aunque sea cierto que el cuerpo de cristianos es carnal. Vivimos en este mundo y mientras estemos en este mundo, vamos a batallar con la carne, como Pablo lo dice a los Gálatas, en Gálatas 5:16 en adelante. El pueblo del Señor debe ser santificado, puro, limpio, pero somos una multitud carnal. Somos carnales en nuestras actitudes, en nuestros gustos y en muchas cosas. Y con frecuencia nuestros jóvenes son irreverentes en nuestros cultos. Se ha degradado tanto nuestro gusto religioso que nuestro culto cristiano es una gran medida de exhibicionismo. Necesitamos con urgencia una visitación divina, porque nuestra situación nunca se curará con sermones, nunca sanará hasta que la iglesia de Cristo sea confrontada de pronto o de repente con lo que un hombre llamó el mysterium tremendum, el temible misterio de quién es Dios, la temible majestad que es Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos revela el misterio más maravilloso de quién es Dios y presenta al Señor al espíritu humano. Cuando nos vemos confrontados con esto, nuestra irreverencia desaparece, al igual que nuestra carnalidad y nuestras preferencias religiosas viciadas. Y salen todas esas cosas y el alma que queda sin palabras. Se estremece hasta sus fibras más profundas. El Espíritu Santo nos confiere una bienaventuranza incomparable. La iglesia, escúchalo bien, está llamada a vivir por encima de su propia capacidad. Nunca conoceremos más acerca de Dios que lo que nos enseña el Espíritu Santo. Nunca conoceremos más acerca de Jesús que lo que el Espíritu nos enseña, porque solo hay un Espíritu que enseña, el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces lo hemos contristado, como hablábamos ayer, con nuestras actitudes, nuestras palabras? ¿Cuánto lo hemos ofendido? ¿Cuánto lo hemos rechazado? Él es nuestro maestro y si Él no nos enseña, nunca podremos conocerlo. Él es nuestro iluminador y si Él no enciende la luz, nunca podremos ver. Él es el sanador de nuestros oídos sordos y si Él no toca nuestros oídos, nunca podremos oír. Las iglesias pueden funcionar durante semanas, meses y años sin saber nada de esto, sin que el Espíritu del Dios vivo haya descendido sobre ellos. Tienes que saber y darte cuenta que Él está aquí, no solamente en medio de nosotros, con nosotros, en nosotros. Por eso, las buenas noticias que la palabra nos da es que la deidad está presente
Pentecostés significa que la deidad visitó la humanidad para entregarse a sí misma al hombre, a fin de que el hombre pudiera llenarse de él como se llenan de aire sus pulmones, para que él pudiera llenar a los hombres. Ser lleno de la llenura de Dios es como una botella en el océano. Si le quitas el corcho a la botella y la sumerges en el océano, pues vas a tener una botella completamente llena del océano. La botella está en el océano y el océano está en la botella. El océano contiene a la botella, pero la botella solo contiene una porción del océano. Lo mismo sucede con un cristiano. Somos llenos de la plenitud de Dios, pero es evidente que no podemos contener a Dios. Como decía Salomón, si los cielos no te pueden contener, ¿cómo es que vas a habitar en este templo que hemos construido? Y Salomón estaba hablando de un templo construido de material. Por eso Hechos 17:24 dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él nos contiene a nosotros. Aún así podemos tener todo lo que de Dios somos capaces de contener. Si tan solo supiéramos esto, podríamos expandir el recipiente que somos. El recipiente se dilata a medida que caminamos con Dios. La deidad está en medio de nosotros. Si un personaje célebre visita nuestra iglesia, los sugieres o los servidores no sabrían qué hacer con tantas personas que asistirían. Pero déjame decirte que tenemos al personaje más célebre en medio de nosotros. Dice Hechos 2, verso 2 y 4, que de repente vino del cielo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La deidad descendió entre nosotros y vino para quedarse. No vino para irse, sino para quedarse, como lo estudiamos la semana pasada. Pentecostés no se va a volver a repetir, sino es perpetuo, vino para quedarse, porque habla del ser más hermoso, maravilloso, el Espíritu Santo que vino a morar en cada corazón. Pero qué vergonzoso es que ignoremos la presencia de ese ser maravilloso. Tenemos una realeza más elevada que la terrenal. Tenemos al Señor de señores, al Rey de reyes. El bendito Espíritu Santo está presente en medio de nosotros y lo tratamos como si estuviera ausente. Lo resistimos, lo desobedecemos, lo apagamos y le damos un lugar secundario en nuestro corazón. Escuchamos un sermón acerca de Él y nos proponemos aprender más y ponerlo por obra. Nuestra convicción se desvanece pronto y pronto volvemos al mismo nivel muerto en el que nos encontrábamos antes. Resistimos al bendito consejero. Él ha venido para consolarnos, Él ha venido para enseñar. Él es el espíritu de instrucción. Ha venido a traer luz porque Él es el espíritu de luz. Viene a traer pureza porque Él es el espíritu de santidad. Viene a traer poder porque Él es el espíritu de poder. Él viene a traer todas esas bendiciones a nuestro corazón y quiere que tengamos esa clase de experiencia. Él no pregunta cuál es nuestro trasfondo denominacional. Él no nos pregunta si somos arminianos o calvinistas. Esa lucha interminable desde el año 1500. Nada nos pide sino que estemos dispuestos a obedecer, dispuestos a escuchar y dispuestos a dejar de desobedecer. Pero ¿estás dispuesto a dejar de apagar al Espíritu? ¿Estás dispuesto a dejar de resistir al Espíritu? Él solo nos pide que levantemos nuestras manos como señal de rendición y que le digamos, creo que la deidad está presente, que recibamos al Espíritu Santo y dejemos que venga y llene nuestra vida. Eso es todo. Tal vez te digas, tal vez no suene tan espectacular y extravagante como te han enseñado que debería ser, pero sí, eso es todo. El Espíritu Santo vino y Él sigue aquí y lo único que quiere es que nos rindamos, obedezcamos, abramos nuestro corazón y Él entrará y nuestra vida será transformada y cambiada. Ahora, ay Señor, oro para que el Señor abra nuestro entendimiento. Escucha el título de hoy:
la llenura prometida del Espíritu Santo es instantánea o gradual. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Gálatas 3:2-3, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Hay muchas personas en nuestras iglesias a quienes les gustaría pensar o creer que están llenas del Espíritu Santo, sin saberlo, o sin de verdad serlo. Y esto es algo espantoso. Y estoy seguro de que es una de las actitudes que Satanás usa para oponerse a la doctrina de una auténtica vida llena del Espíritu. Y a pesar de todo, nuestro pueblo no quiere escuchar mucho al respecto. Pero déjame decirte que no encuentro en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en ninguna biografía cristiana, ni en testimonios cristianos personales o en la historia de la iglesia, la experiencia de una persona que haya sido llena del Espíritu Santo sin ser consciente de ello. Y puede que yo sea dogmático en esto, pero me he basado en estudios profundos y nadie ha sido jamás lleno del Espíritu sin saber que había sido lleno del Espíritu. Además, nadie en la Biblia y nadie en la historia o en las biografías de la iglesia ha sido jamás lleno del Espíritu sin saber cuándo fue lleno. No puedo encontrar a alguien que haya sido lleno de manera gradual. Ahora, como acabamos de decir, Satanás se opone a la doctrina de la vida llena del Espíritu con tanta vehemencia como lo ha hecho con toda doctrina. La ha confundido, la ha resistido, la ha rodeado de nociones falsas y de miedos. El diablo sabe que si nada más decimos que queremos ser llenos gradualmente, no tendrá que preocuparse por nosotros, porque ese proceso es demasiado lento. Puede que te animes diciendo, bueno, hoy estoy un poco más lleno de lo que estaba ayer, o al menos estoy un poco más lleno este año de lo que estuve el año pasado. Pero este es un lugar donde se esconden las criaturas carnales. Es un lugar donde se ocultan los miembros carnales de la iglesia. En las Escrituras nunca se habla de una llenura gradual. Dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo, que vino sobre ellos, que los llenó, y todo fue un acto instantáneo. Pero aún puede que digas, bueno, yo voy a ser lleno gradualmente. Perdonen, pues la respuesta es que no va a ser así. ¿Vas a ser lleno en un momento específico o no vas a ser lleno? Puedes estar seguro de eso. Y deberíamos enseñar con toda claridad que Satanás ha bloqueado todo intento de la Iglesia de Cristo para recibir del Padre su patrimonio divino, comprado con la sangre de Cristo, que es la llenura del Espíritu Santo para su iglesia. La realidad que Él ha de llenar a los individuos que componen su iglesia. Los cristianos llenos del Espíritu Santo son gente cambiada. Si realmente queremos seguir al Señor en serio, pues llegaremos a la conclusión de que ese fue su plan y parte de lo que Él compró con la sangre de Cristo, que Él llenaría a todos los que invocan el nombre de Jesús. No hay nada acerca de la vida llena del Espíritu que sea anormal, adicional, extraña o rara. De hecho, es como los cristianos deberían ser. Pero, número uno, hay asuntos que deben ponerse en orden. Hay algunos asuntos que deben ponerse en orden en nuestro ser antes de pasar a la pregunta
de cómo ser llenos del Espíritu de Dios. La pregunta fundamental es, ¿estás seguro de que puedes ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, antes de ser llenos del Espíritu, debemos estar seguros, absolutamente convencidos de que podemos ser llenos. Si tienes alguna duda, si alguien ha sembrado en tu mente una sospecha doctrinal y te dejó la impresión de que ya has recibido todo lo que Dios tiene para ti el día que recibiste a Cristo como Salvador, pues nunca vas a avanzar hacia la plenitud. Ahora, a estas alturas, debemos creer en en un realismo completo, un realismo agudo y aterrizado. No todo el que escucha va a ser lleno del Espíritu. Algunos van a ser llenos porque de cuando en vez aparece alguien con un rostro brillante y dice, sucedió, Dios lo hizo. Y a partir de ese momento esa vida es transformada. Los cristianos llenos del Espíritu son gente cambiada. Te lo diré de nuevo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo son gente cambiada. Y a menos que estés convencido de eso, pues la recomendación es que todavía no hagas nada al respecto. Es preferible que te pongas a meditar en las Escrituras, que leas la palabra y veas por ti mismo lo que Dios el Señor ha hablado. La segunda pregunta es, ¿realmente quieres ser lleno? Este es el segundo interrogante que debe definirse primero. Debes estar seguro de que deseas ser lleno. Y alguien dirá, bueno, ¿acaso no todo el mundo desea ser lleno? Pues la respuesta es no. Porque muchos desean ser plenos, pero no muchos desean ser llenos. Y déjame declarar y asumir toda la responsabilidad por afirmarlo, que antes de que puedas ser lleno del Espíritu, debes desear serlo, y que algunas personas no desean ser llenas. Por ejemplo, ¿estás seguro de que estás dispuesto a que un espíritu se apodere de ti? Yo estoy seguro de que has hablado de la posesión de espíritus malignos, pero hay dos clases de posesión espiritual. Por un lado existe la posesión de espíritus malignos, cuando la personalidad humana puede ser completamente invadida, como en los días de Jesús, y volverse impura, muda, malvada. Por eso Jesús echó fuera espíritus como estos, pero eran espíritus y poseían la personalidad humana. Y esto lo digo con toda responsabilidad. Muchas veces en nuestras iglesias tenemos gente así, con una personalidad no bipolar, tripolar, cuatripolar, quintupolar. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué espíritu los domina? Las Escrituras dejan claro que el Espíritu Santo, que es bueno y manso, quiere llenarnos y poseernos si somos cristianos. Este espíritu es como Jesús. ¿Quieres ser poseído por un espíritu que es como Jesús? Un espíritu puro, manso, sensato, sabio y amoroso. Pues eso es exactamente lo que Jesús es. El Espíritu Santo es puro porque Él es el Espíritu Santo. Es sabio porque Él es el Espíritu de sabiduría. Él es verdad porque es el Espíritu de verdad. Él es como Jesús porque es el Espíritu de Cristo. Él es como el Padre porque es el Espíritu del Padre. Y Él quiere ser Señor de nuestra vida. Él quiere tomar posesión de nuestra vida para que ya no estemos más al mando de nuestra pequeña embarcación. Podemos ser pasajeros a bordo o parte de la tripulación, pero definitivamente no vamos a estar a cargo, al mando. Alguien más va a ser capitán de la embarcación. Tenemos que ser completamente dependientes del Espíritu Santo. Ahora, la razón por la cual rehusamos que sea así, es porque hemos nacido de la carne corrompida de Adán. Queremos ser dueños de nuestra vida. Por eso te pregunto, ¿estás seguro de que quieres al bendito Espíritu del Padre y del Hijo que vengan a ti?
Romanos 8:9 lo dice claramente, que si no los tenemos dentro de nosotros, pues no somos hijos de Dios. Pero estás preparado y dispuesto para que tu personalidad asuma el mando de alguien como Él. Algo que Él espera de nosotros es obediencia a la palabra de Dios. Acabamos de leer al principio, bueno, hace un rato, en Hechos 5:32, que el Espíritu Santo viene solamente y Dios se lo da a los que le obedecen. Sin embargo, nuestro problema humano es que no nos gusta ser llenos del Espíritu y al mismo tiempo seguir por la vida haciendo lo que nos place. Nos gustaría hacer eso. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras espera obediencia a las Escrituras. Y si no obedecemos las Escrituras, lo apagamos, lo contristamos. Ese Espíritu pide obediencia, pero las personas no quieren obedecer al Señor. Todo el mundo está tan lleno como desea hacerlo. Cada persona tiene tanto de Dios como desea tener. Hay un impulso fugitivo que nos sobreviene. A pesar de lo que pedimos cuando oramos en público o incluso en privado, queremos la emoción de ser llenos, pero no queremos cumplir con los requisitos. No anhelamos la llenura con ansias suficientes para recibirla. Por eso, tomemos por ejemplo un carro muy costoso, un Cadillac, un Mercedes, no sé, como ilustración. Y al hermano Juan, por poner un nombre, le encantaría conducir ese Cadillac, pero no va a comprarse uno. Y le diré por qué. Su deseo de comprar uno no es tan grande como para que esté dispuesto a pagar por él. Bueno, estoy hablando de alguien que pueda tener la solvencia económica. Él lo quiere, pero no lo quiere con esa intensidad, de modo que va a seguir conduciendo pues, su viejo carro. Ahora bien, nosotros queremos ser llenos del Espíritu. Sin embargo, no tenemos esa clase de deseo extremo, de modo que nos conformamos con menos. Porque decimos, Señor, me gustaría ser lleno, sería maravilloso, pero no estamos dispuestos a proseguir con el cumplimiento de sus términos. No queremos pagar el precio. El Espíritu Santo espera obediencia a la palabra de Dios. Además, el Espíritu Santo tampoco tolerará los pecados del yo. ¿Y cuáles son los pecados del yo? Pues empiezan con el amor de sí mismo. Y la mayoría de nosotros debemos admitir que lo cultivamos. Vamos a la escuela y ahí aprendemos a exhibirnos y a alardear. Dios, Espíritu Santo, nunca permitirá que un cristiano lleno del Espíritu se comporte de esa manera. Él es el Espíritu que trae humildad al corazón y esa humildad será obediente o él será apagado y contristado. Y también existe el pecado de la confianza en sí mismo. Estamos muy seguros de que podemos hacer todo muy bien en nuestra propia fuerza y el Espíritu Santo quiere destruir esa clase de dependencia de sí mismo. Necesitamos ser dependientes, pero del Espíritu. Y puede que seas un hombre de negocios, cristiano, tomas todas las decisiones, compras y vendes en grandes cantidades, vas a casa y mandas en tu casa y en tu familia, pero hay algo que no puedes gobernar. No gobernarás tu vida después de que el Espíritu Santo tenga el control, porque tienes que ceder el mando y el Espíritu Santo te guiará y dirigirá y controlará tu vida de la misma manera que tú manejas tu negocio. No podrás dar órdenes al Espíritu Santo. Ese es nuestro problema. Somos dictadores llenos de confianza en nosotros mismos. Debemos recordar que también estamos llenos de nuestra propia justicia. ¿No es alarmante que los cristianos puedan insistir en mentirle a Dios? Como lo estudiamos el día de ayer, el primer juicio en la iglesia primitiva en Hechos 5:1 al 11 fue por mentir al Espíritu Santo. Pero ¿acaso no decimos, como dice el Salmo 22:6, mas yo soy gusano y no hombre? Pero lo decimos de verdad. No nos ponemos de rodillas y decimos, yo sé que en mí, esto es en mí, en mi carne, no mora el bien, como dice Romanos 7:18.
Pero si alguien nos llama mentirosos, uy, nuestro rostro se enrojece, nos enojamos y preguntamos, ¿qué quiere decir? Decimos que somos malos, sí, pero en realidad no lo creemos. Lo decimos como excusa. Y Dios quiere sacar todo eso de nosotros. Él quiere sacar de nosotros la justicia de Adán y a cambio poner otra clase de justicia en nuestro interior. Él quiere quitar de nuestro ser la justicia propia y todos los demás pecados del yo pienso, del yo siento y del yo quiero, tales como la autocomplacencia y el engrandecimiento de sí mismo. Pero tienes que estar seguro en tu propio interior si realmente quieres ser tratado de esa manera. ¿Estás seguro de que quieres ser lleno y poseído por esa clase de espíritu? Si no deseas serlo, por supuesto que no puedes serlo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, será un caballero y no vendrá donde no es bien recibido. Una vez más, te pregunto, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Con tantas ansias que estás dispuesto a abandonar los métodos fáciles y deshonestos del mundo y asumir la dura vida del cristiano. Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Él jamás prometió una vida de éxito y de prosperidad. Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Dios deseará tu testimonio solo para Él. Él asumirá por completo la dirección de tu vida y se reservará el derecho de probarte, disciplinarte y despojarte de muchas cosas que amas. Él insistirá en que vivas en absoluta sinceridad si de verdad deseas ser lleno del Espíritu. Ahora escucha esto. ¿Puede un creyente mentir en sus impuestos por ingresos? Bueno, esto es para los de Estados Unidos y algunos que declaran impuestos aquí en México y luego sonreír y pensar que se va a salir con la suya. No, mi hermano, no vas a salirte con la tuya en nada. Simplemente vas a experimentar fugas. Tu espíritu experimenta fugas y tu alma tiene escape. Ponemos algo en bolsas con agujeros y el tesoro se escapa. El Espíritu Santo no permitirá negocios turbios y no va a permitir atajos. Y asimismo insistirá en que tus días de jactancia han llegado a su fin. Dios nunca nos va a permitir jactarnos acerca de nuestra alma convertida. Aquellas de las cuales presumen siempre van a retroceder, van a caer. Cada vez que nos jactemos acerca de que somos importantes, que somos exitosos, que lo hemos logrado por nosotros, pues el Señor va a actuar y nos va a ubicar. Demos gracias a Dios, porque si empezamos a jactarnos siquiera un poco, el Señor nos va a doblegar. Y es así precisamente como debemos anhelar que se mantenga. Debemos humillarnos. Ahora, quédate con esto. Déjame advertirte acerca de la filosofía que tanto abunda hoy en día en los círculos cristianos, según la cual tenemos a Dios y tenemos todo. En este siglo XXI de la civilización, la gran mayoría estamos acomodados. En realidad no sabemos lo que es ser pobre. Esa es la realidad. Pobreza de verdad donde no tiene ni techo ni comida. No sabemos lo que es sufrir. Pero vemos en el Nuevo Testamento que los creyentes tenían a Dios y usualmente poco tenían aparte de Él. En muchos casos tuvieron que despojarse de lo que tenían por causa de Cristo. En la iglesia primitiva sabían lo que era el sufrimiento y la pérdida. Ellos pagaron el precio, pero nosotros rehusamos pagarlo. Como hablábamos ayer, discutimos en si damos diezmo o damos ofrenda, o si no damos, y prometemos tan a la ligera que no nos damos cuenta que somos dueños de nada. Leemos libros acerca de la llenura del Espíritu, pero no cumplimos con las condiciones. Estamos tan llenos como deseamos serlo. Y Jesús dijo en Mateo 5:6,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, si hay un hombre o una mujer en alguna parte que está hambriento de Dios y no está lleno, pues entonces la palabra de Dios tiene un problema, porque estamos tan llenos como que queremos estarlo. Y te dejo con esta pregunta para el día de mañana. Realmente, escúchalo bien, y te la voy a repetir varias veces. ¿Realmente necesitas ser lleno del Espíritu? Te la diré de nuevo. ¿Realmente necesitas o necesitamos ser llenos del Espíritu? ¿Qué piensas? Prepárate para esta semana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra. Que o te entregamos todo el mando de nuestra vida para que tú nos guíes, o no te entregamos nada. Porque en ti no hay áreas grises, no hay áreas tibias, de que hoy estamos en el mundo y mañana estamos contigo. O estamos o no estamos, Señor. Porque como tú nos enseñas hoy, la llenura prometida del Espíritu Santo no es gradual, sino es instantánea para transformarnos, cambiarnos. Pero también nos dices que tú le das el Espíritu Santo a los que te obedecen. Pero también nos dices que tú eres un Padre bueno que sabe dar buenas dádivas y que cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan, a los que de verdad lo anhelen. Necesitamos entender, Señor, y no ser como la iglesia de Galacia, cuando Pablo les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Que ya no seamos necios, porque muchos han comenzado en el Espíritu y están acabando en la carne, con promesas falsas, prometiendo de que si tú los prosperas, si les das un buen trabajo, que ellos van a contribuir a tu reino. Pero una vez que son bendecidos, se alejan, se apartan y aprietan más la cartera, Señor, pensando que te pueden engañar a ti. Cuidado con las promesas que hacemos, porque tu palabra dice que no prometamos y no vamos a cumplir, porque se nos cuenta como pecado. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ser fieles y leales en todo, y que no olvidemos que el mentirte a ti es mentirle a Dios. Y tú vives dentro de nosotros, no podemos vivir en una casa de mentira o de medias verdades. O te la entregamos a que tú la gobiernes completamente o no. No hay medias tazas contigo, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, y que en esta semana sensibilices nuestros oídos, que de verdad nos entreguemos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para comprobar y conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.